Hola, esta capacitación es sobre sondaje vesical. Antes de continuar, quiero retomar lo que nuestra teórica Virginia Henderson menciona. La función de una enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyen a su salud, su recuperación o una muerte tranquila, que ésta realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario, y hacer esto de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes posible. Un poquito de información en relación a la incidencia que tenemos en el Hospital General Silao sobre infección de vías urinarias relacionadas con catéter urinario. En esta tablita les presento la información que tenemos del 2021 a lo que va del 2023, y pues como pueden ver en esta imagen, tenemos un pico importante de casos en el mes de marzo y de mayo del 2022. Vuelven a bajar el número de incidencias y se vuelve a aumentar en el mes de noviembre y diciembre del mismo año. Aunque nosotros hemos tenido una tasa baja en relación a la media nacional y a la media del estado de Guanajuato, con el 1.22, pues de todas maneras cabe mencionar la importancia de estar realizando este procedimiento con las medidas de seguridad que garanticen en la reducción de infecciones asociadas a catéter urinario. Este tema está basado en el protocolo para la estandarización del cuidado al paciente con sonda vesical enfocado a la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, que nos lo envían a nivel federal. El compromiso de todos, pues, es dar cumplimiento a este protocolo y basados también en las acciones esenciales de seguridad del paciente, específicamente en la acción esencial número 5, que habla sobre la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, coadyuvar a reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. El objetivo general de este tema es promover el apego a la normativa del cuidado del paciente que requiere sonda vesical mediante la estandarización de la práctica de enfermería y capacitación del personal, fortaleciendo la calidad y seguridad del paciente mediante la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y los objetivos específicos, bueno, pues el personal de enfermería será capaz de valorar al paciente e identificar la necesidad de colocar una sonda vesical. Es frecuente que tenemos pacientes hospitalizados que no requieren una sonda vesical y sin embargo la tienen instalada. Cabría analizar por cuál fue el motivo por el que se le colocó y si puede prescindir de ella, pues hacer el retiro lo antes posible. Esto disminuirá el riesgo de infecciones asociadas a este catéter. Otro objetivo específico es desarrollar la técnica de instalación de sonda vesical de manera correcta según el género del paciente. Realizar las medidas que garanticen la funcionalidad del sistema, porque también en la evaluación de nuestro indicador vemos con frecuencia que el sistema está obstruido y no se han percatado de esta situación. Entonces, lo que pretendo es que concienticemos al personal en nuestra práctica para poder no solamente checar que tenga la sonda instalada, que esté bien fija, que no esté en el piso, sino también ser muy observadores en la situación de el sistema de drenaje está funcionando adecuadamente, y si la respuesta es no, pues entonces verificar qué es lo que está pasando para que esto no funcione y corregirlo. Otro objetivo es ejecutar cuidados para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, y específicamente hablando de catéter urinario, pues que la técnica se desarrolle de una manera aséptica, con barrera de protección máxima, y que se haga un adecuado lavado de manos en los 5 momentos, dependiendo del tipo de atención que le estén dando al paciente. Bien, considerando que nuestro sistema renal es el encargado de mantener, es uno de los sistemas encargados de mantener la homeostasis en el organismo, de ahí debe de nacer la inquietud por
que es lo que nosotros, nuestra ocupación como personal del sistema de salud es garantizar que esta función se lleve a cabo. Cuando el paciente por sí solo no puede llevar a cabo esa función, pues entonces nuestra tarea será hacer aquellas acciones que ayuden a atender esa necesidad. Por lo pronto, pues de manera general, retomando un poquito de lo que ya sabemos, que la vejiga es un órgano muscular, hueco, esférico, de tamaño de una toronja cuando está lleno y del tamaño de una ciruela y aspecto arrugado si está vacía. Recibe la orina que se almacena después. Esta orina será enviada a la uretra para su excreción. Esta vejiga tiene una capacidad de 500 mililitros aproximadamente, pero puede variar porque hemos llegado a colocar zonas vesicales en donde el final del drenaje puede ser hasta de 2 litros. Es importante esta información aquí en donde les menciono que la uretra en una mujer es de 3 a 4 centímetros y en el varón es de 18 a 22 centímetros. De esto va a depender que nosotros decidamos cuánta cantidad de sonda es la que vamos a introducir, dependiendo si se trata de la sonda para que se le esté instalando a una mujer o si se le está instalando a un varón. En condiciones normales, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando esta vejiga ya está llena de orina, aparece el reflejo de micción. La presión que ejerce la orina dentro de la vejiga sobrepasa el umbral y hace que se desencadene un reflejo nervioso y el deseo de orinar, y por la relajación del esfínter uretral externo sale la orina para ser eliminada del organismo. Diariamente se eliminan alrededor de 1.5 litros de orina y la vejiga vacía en su totalidad y raras veces se queda con un remanente. Cuando se queda ese remanente no es mayor de 5 a 10 mililitros. En condiciones normales, la orina es de un color ámbar transparente, es estéril y tiene una composición de residuos sólidos de urea, amonio, creatinina, ácido úrico, cloruros, fosfatos, sulfatos, ácido ascórbico, sodio y potasio. Su pH normal oscila entre el 5 y el 7 y depende del tipo de alimentación del paciente, este puede variar un poco. La producción promedio de orina es de 1 a 3 mililitros por minuto. ¿Cuáles son de las anormalidades que nosotros podemos observar en la orina y que pues eso deben de ser señales de alerta para nosotros? A simple vista, pues podemos observar solamente la presencia de sangre o de sangre, y en nosotros de manera microscópica o a través de una prueba rápida podemos darnos cuenta si en esa orina se está eliminando glucosa, proteínas, lípidos, bilirrubinas o glóbulos rojos que ya no son parte normal o componente normal de la orina. Bien, anteriormente ya les había comentado de la importancia de poder valorar nosotros si el paciente necesita tener instalada una sonda vesical, y aquí les menciono algunos de los motivos por los que el paciente puede requerir una sonda. En los casos de retención aguda de orina, que puede ser por causas obstructivas, por causas infecciosas e inflamatorias, causas neurológicas o farmacológicas. También puede colocarse una sonda urinaria si queremos medir el gasto urinario, cuando el paciente va a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico, en casos de incontinencia, cuando el paciente tiene problemas de movilidad o tiene una inmovilidad prolongada, para dar confort a los pacientes en etapa terminal o cuando se desea medir la presión intraabdominal. Como definición de infección de vías urinarias asociadas a sondaje vesical, vamos a considerar que una infección de vías urinarias es aquella que ocurre en el periodo de cateterización o dentro de las 72 horas después de haberla retirado. Las vías de diseminación de microorganismos pueden darse de dos formas. Tenemos la vía intraluminal, que ocurre por migración retrógrada a través del sistema de drenaje y se da precisamente en estas conexiones entre la sonda y el tubo de drenaje, o bien en el tubo que es para drenar la bolsa urinaria.
Y la otra vía de diseminación es la extraluminal. Esta es de manera ascendente por el espacio entre la mucosa de la uretra y la superficie externa del catéter. ¿Qué material y equipo vamos a ocupar para hacer la técnica de instalación de sondaje vesical? Pues como les había comentado, debe de instalarse bajo barrera máxima de seguridad, y entonces necesitamos tener un gorro, cubrebocas desechables, 2 pares de guantes estériles, pañal adulto desechable, jeringas de 10 mililitros, jabón y agua inyectable, equipo para aseo que contiene un riñón, una pinza Kelly, 2 flaneras y gasas estériles, una bata y un campo de ojal estéril, jalea lubricante, fijador para sonda vesical o tela adhesiva en caso de que en ese momento no se cuente con el insumo, sondas vesicales de látex y de silicona, bolsa colectora de orina y un frasco para colección de orina para el urocultivo. Los tipos de sonda y calibre se van a elegir dependiendo de la necesidad que se tenga o el motivo por el que se está instalando. Si el paciente se le va a instalar una sonda solo para realizar un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, vamos a utilizar sondas de látex. Si el paciente requiere una sonda porque va a permanecer con ella más de 30 días, debemos utilizar una sonda de silicón. Los calibres que se van a elegir va a ser dependiendo del género, dependiendo de la edad del paciente, y de acuerdo a eso nosotros vamos a seleccionar los French que necesitemos para la sonda. A continuación les describiré los pasos para llevar a cabo este procedimiento. Bueno, pues el paso número 1 es verificar la indicación médica y asegurarnos de que ese paciente, a través de nuestra valoración, ese paciente requiere que se le instale una sonda vesical. El paso número 2 es la identificación del paciente. Si nos regresamos a nuestras acciones esenciales de seguridad del paciente, es la acción esencial número 1, en donde vamos a verificar el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento. El paso número 3 es preparar el material y trasladarlo a la unidad del paciente. El paso número 4 es hacernos nuestro primer lavado de manos. Este lavado de manos lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra guía que tenemos de la OMS. Quinto paso, llamar al paciente por su nombre. Identificación correcta del paciente, presentarnos con él. Paso número 6, explicarle qué procedimiento le vamos a realizar. Este paso nos ayuda a disminuir un poquito la angustia en el paciente y que se muestre de una forma más colaboradora para realizar el procedimiento. Es importante cumplir con este paso 7, que es preguntarle al paciente sobre antecedentes de alergias, pero específicamente alergias o alguna reacción que han tenido al contacto con el látex, para nosotros tomar decisiones antes de iniciar el procedimiento y no generarle algún otro problema. Paso número 8, hacer la preparación física del paciente, proporcionarle privacidad, recorrer la ropa de la cama hacia la piecera y cubrir al paciente con una sábana auxiliar, proteger la ropa de la cama con el pañal desechable y dar posición ginecológica cuando se trate de una mujer o supina en los casos de los varones. Paso número 9, colocar el gorro y el cubrebocas. Que el cubrebocas nos cubra perfectamente la nariz y la boca. Después de este paso nos hacemos un segundo lavado de manos. Siguiente paso, vamos a abrir el equipo para el aseo de genitales, preparar las gasas y vertir en una de las flaneras jabón y en la otra agua estéril. Siguiente paso, se calzan los guantes y se realiza el aseo de genitales con jabón en 3 tiempos.
En el caso de los varones, se hace con movimientos circulares, pasando una sola vez por ese lugar y se desecha esa gasa, se toma la siguiente y hacemos exactamente lo mismo, movimientos circulares, podemos abarcar desde el meato urinario hasta una parte del pene y el tercer tiempo lo hacemos de la misma manera. En el caso de las mujeres, lo podemos hacer de arriba hacia abajo, pasando una sola vez la gasa por ese lugar y se desecha, se toma la otra y se hace el mismo procedimiento, igual con la tercera. O bien podemos hacerlo con movimientos circulares, ya sea que elijamos ir de arriba hacia abajo primero hacia el lado derecho y luego de arriba hacia abajo por el lado izquierdo, tratando de abarcar ambos lados. Una vez que hemos terminado de hacer el aseo, se recomienda ponerle una gasita estéril para proteger el pene o la vulva en lo que nosotros vamos a hacer nuestro lavado de manos para poder vestirnos con la ropa estéril y poder hacer la colocación de la sonda. El siguiente paso es hacernos nuevamente nuestro lavado de manos y posterior a él nos colocamos la bata y los guantes estériles. Siguiente paso, abrimos la sonda y vamos a inflar el globo para verificar que esté íntegro y posterior a hacer esta verificación se vuelve a desinflar. Le podemos inyectar la cantidad de volumen que menciona aquí la sonda, que es la que le cabe a este globito para poder hacer la prueba. Siguiente paso, vamos a abrir el frasco para urocultivo y lo vamos a dejar por ahí en un ladito cerca donde consideremos que no se nos va a contaminar para poderlo tomar rápidamente cuando empecemos a ver la salida de la orina. Retiramos la gasita que habíamos colocado aquí para proteger los genitales y colocamos el campo de ojal. Vamos a tomar con nuestra mano dominante la sonda y le vamos a poner jalea en su extremo proximal. Siguiente paso. Vamos a tomar la sonda con una de nuestras manos, unos 10 centímetros de la punta, y colocar el extremo distal en el recipiente del colector, con la finalidad de que cuando empiece a salir orina no se nos derrame sobre nuestro campo estéril y podamos contenerla ahí. El siguiente paso es que en paciente mujer se van a separar los labios mayores y menores, se localiza el meato urinario y se introduce con movimientos suaves y rotatorios de 3 a 5 centímetros de la sonda o al corroborar que hay salida de orina. Recuerden que les había mencionado la longitud que tiene la uretra en la mujer y el tamaño que tiene la uretra en el varón. Entonces, por eso es que aquí no es recomendable introducir mayor cantidad de sonda porque no es necesario. En el caso de los varones, se sostiene el pene con una gasa en posición perpendicular al cuerpo del paciente, se localiza el meato urinario y se introduce la sonda con movimientos suaves y rotatorios de 15 a 20 centímetros o hasta obtener orina. En este momento es cuando vamos a tomar nuestro frasco para urocultivo, tomamos la muestra y lo dejamos a un ladito con su tapa. El siguiente paso, vamos a inflar el globo con la cantidad que nos marque la sonda, que es su capacidad. Y posterior a inflarlo, hacemos una pequeña tracción para asegurarnos que ese globo quedó bien inflado y que no se nos va a salir la sonda. Una vez en la tracción que hacemos, este globito lo que hace es que se posiciona en esta parte y ya impide que se salga una vez que lo hayamos colocado e instalado. En este caso, esta imagen nos presenta cómo quedaría el globo en un varón y en cómo quedaría en una mujer. Siguiente paso, vamos a conectar el extremo proximal de la sonda al tubo de drenaje. El siguiente paso es retirar el campo hendido y el pañal desechable. Nos retiramos los guantes y fijamos la sonda de acuerdo al sexo del paciente. Y recordemos que para el paciente varón es en la cara interna del muslo
y para la mujer es en la cara anterior del muslo. Lo conectamos, conectamos la sonda a la bolsa colectora y la bolsa colectora la vamos a poner por debajo de la vejiga, del nivel de la vejiga del paciente. Es muy importante que cuando la coloquemos garantizamos que la salida de la orina de la bolsa esté bien cerrado y que aparte ni la bolsa ni el conector estén tocando el piso. El siguiente paso es, debemos elaborar y colocar la etiqueta en la sonda, colocar la etiqueta con la fecha, la hora, el calibre de sonda que pusimos y el nombre de la persona responsable de la instalación. El siguiente paso, hay que dejar cómodo al paciente. Siguiente paso, vamos a retirar todo nuestro equipo que utilizamos para la colocación de la sonda y darle los cuidados posteriores. Realizarnos un último lavado de manos. Hacemos las anotaciones necesarias en la hoja de enfermería. Nos despedimos del paciente y nos retiramos de su área. Aquí terminaría este procedimiento de la colocación del catéter urinario. Muchas gracias.